presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que se desvinculará a los asesores 1 y 2 del despacho de la asambleísta Ana Galarza. Vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Autoridades de las funciones del Estado presentaron a la Asamblea Nacional informes de labores. Este miércoles, Pleno de la Asamblea retomará el segundo debate del proyecto de ley que busca erradicar la violencia en el deporte. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 29 de enero del 2019, saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el detalle de la información. Los asesores 1 y 2 de la asambleísta Ana Galarza serán desvinculados de su equipo de trabajo por incumplir con el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Así lo anunció la presidenta de la legislatura, economista Elizabeth Cabezas, en el marco de una rueda de prensa ofrecida la mañana de este martes, en donde también abordó otros temas. La presidenta de la Asamblea Nacional abordó varios temas en esta rueda de prensa. En primer lugar, lamentó el asesinato del esposo de la asambleísta Rina Campaín. Dijo que enviará una resolución manifestando la solidaridad del Parlamento con la asambleísta y también exhortará a las autoridades para que aclaren todo sobre este atentado. Realmente nos conmueven, lamentamos el hecho y la Asamblea va a emitir un documento y una resolución de solidaridad, pero además de exigir que estos hechos se aclaren y que se conozcan realmente las motivaciones y los móviles de este acto delincuencial. Además, se refirió a las sesiones plenarias de este martes. Recordó la importancia de posesionar al Consejo de la Judicatura definitivo y escuchar el informe anual de labores de los representantes de diferentes instituciones. El tema del Consejo de la Judicatura no solamente alberga una cantidad de decisiones importantes que están en manos de ellos, sino que además mantiene la ciudadanía una expectativa sobre muchísimos casos relevantes que tienen que ser conocidos y despachados ya por este nuevo Consejo de la Judicatura. Informarán al país a través de la Asamblea Nacional de los avances y de las gestiones que han realizado durante su periodo de acción y de ejecución de sus tareas delegadas. También informó sobre la instalación de mesas técnicas encargadas de seguir el cumplimiento de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Ley de Prevención de Drogas. Además, involucra a una serie de actores y de organizaciones y de funciones que tienen que cumplir con una tarea importantísima para evitar en el ámbito de la prevención también justamente que se siga dando esta cultura de violencia social, pero sobre todo de violencia contra las mujeres. Recordemos que hace algunos meses se eliminó la Secretaría de Drogas, pero se creó un comité interinstitucional que tiene la responsabilidad de llevar adelante varias acciones en los ámbitos correspondientes a lo que es la prevención y atención además a quienes estén dentro del tema de drogas. En el tema de la asambleísta Ana Galarza sobre actos indebidos, la presidenta comunicó que se despide a los asesores 1 y 2 del despacho de la asambleísta y que luego se iniciará un proceso de investigación. Esta decisión la tomó la titular del Parlamento en razón de que los asesores han incumplido con el reglamento interno del legislativo, donde claramente se establecen cuáles son las prohibiciones para los asesores. Ellos no pueden desempeñar otro cargo que no sea justamente el de asesores dentro de la Asamblea Nacional y en este caso el señor Mayorgas desempeñó de manera simultánea un cargo directivo en la cooperativa Pelileo, lo cual contraviene con el reglamento interno de la Asamblea. Y en el caso adicional de la señora Alvarado, ella también
no hizo un uso adecuado de su tarjeta porque la responsabilidad del tutelaje es del titular de la credencial que se mantiene aquí en la Asamblea Nacional. En este tema, la presidenta adelantó que este miércoles el Consejo de Administración Legislativa se reunirá para resolver el futuro del trámite que se dará al informe sobre la denuncia contra la asambleísta Ana Galarza. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y los legisladores coinciden en que el informe que preparó la comisión multipartidista que investigó a la asambleísta Ana Galarza debe conocerse y debatirse en el Pleno de la Asamblea Nacional. En las diferentes bancadas se analiza también la posición que tomarían al respecto para decidir sobre la suerte de la legisladora. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea pidió un informe a la Procuraduría del Parlamento para determinar el procedimiento a seguir. Varios legisladores integrantes del Consejo de Administración Legislativa de diferentes bancadas coinciden en que los informes que derivaron de la comisión multipartidista que se conformó para investigar a la asambleísta Ana Galarza deben ser conocidos por el Pleno de la Asamblea y no por el Consejo de Administración Legislativa. El artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente claro y señala que luego que se termine el informe, este será de conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Eso significa que mal podría el CAL revisarlo y autorizar o decidir si pasa o no pasa. Eso es prevaricar. Porque además la asambleísta acusada debe ejercer su derecho a la defensa también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al no ser de carácter vinculante, el documento que realizó la mesa legislativa que recomienda una sanción administrativa por mal uso de la tarjeta electrónica, aseguran el escenario podría cambiar en el Pleno. Nosotros respaldamos el informe de minoría, creemos que con la misma vara que se midió a las legisladoras que fueron destituidas, debe procederse en este caso si se busca fortalecer la institucionalidad de la Asamblea. Desde las diferentes bancadas analizan la postura que podrían tomar en las diferentes escenas a las que se enfrente Ana Galarza. Y haremos un análisis de mucha conciencia y de mucha legalidad respecto a los informes que se han presentado. Lo cierto es que hay una serie de irregularidades, hechos vergonzosos, que desdicen mucho de la ética y el comportamiento de una legisladora. De acuerdo a lo que hemos escuchado, hay inconformidad con este informe que se estaría presentando. Hemos visto casos que fueron también sancionados y ahora como que se le quiere dar otra vía. Sin embargo, la decisión dependerá del informe que entregue la Procuraduría de la Asamblea respecto del documento presentado por la Comisión Multipartidista. Con este resultado, la presidenta del Parlamento convocaría este miércoles al Consejo de Administración Legislativa para decidir el procedimiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema les contamos que por unanimidad el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución a través de la cual expresa su solidaridad para con la asambleísta Rina Campaín tras el asesinato de su esposo, Fernando Casanova, ocurrido el pasado viernes en Quito. El Parlamento además exigió a las autoridades competentes que agilicen las investigaciones para esclarecer este hecho. Previo al debate de la resolución, el Pleno de la Asamblea Nacional rindió homenaje póstumo a Fernando Casanova con un minuto de silencio. Casanova, quien era esposo del asambleísta por la provincia de Esmeraldas, Rina Campaín, fue asesinado el pasado 25 de enero en los exteriores de una agencia bancaria en la capital. El hecho que conmocionó a la ciudadanía fue rechazado por el proponente de esta resolución, el asambleísta César Litardo. Personas que buscaban de alguna manera tratar de cumplir con un acto ilícito, llevaron a la lamentable muerte de Fernando Casanova Díaz. El jefe de la bancada del Movimiento Creo y compañero de la legisladora Rina Campaín, Homero Castanier, tras agradecer esta iniciativa, lamentó el asesinato de Casanova, de quien dijo fue parte importante en la construcción de la estructura de Creo en Esmeraldas. Expresó su solidaridad con su coidearia. Rina, no estás sola. No te vamos a dejar sola. Y asimismo rechazó la viralización de videos a través de redes sociales sobre lo ocurrido. Rina tiene 2 hijos menores de 10 años que están viendo esos videos, que están viendo esas fotografías. Y eso no es justo. La resolución, que fue apoyada por el voto unánime de 113 legisladores, indica lo siguiente.
Artículo 1. Expresar nuestra solidaridad a nuestra compañera legisladora Rina Campaín, a toda su distinguida familia, unirnos a su dolor y sentimiento de pesar tras el asesinato de su esposo Fernando Casanova Díaz, registrado este 25 de enero de 2019 en Quito. Artículo 2. Rechazar todo acto de violencia que atente contra el derecho a la paz y la inviolabilidad de la vida de todas las personas en el territorio ecuatoriano, como lo ha sido el condenable asesinato de Fernando Casanova Díaz. Y artículo 3. Exigir a las instituciones competentes, Fiscalía General del Estado y Policía Nacional como órgano auxiliar, que realicen de forma célere las acciones de investigación, que permita esclarecer lo ocurrido e identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la muerte de Fernando Casanova Díaz. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados este martes por el Pleno de la Asamblea Nacional. Las autoridades ejercerán funciones por los próximos 6 años. La presidenta de la institución, María del Carmen Maldonado, manifestó que uno de los ejes de trabajo será la lucha contra la corrupción. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tomó el juramento a María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Juan José Morillo, Patricia Schettini y Ruth Barrero. Luego fue el turno de los vocales suplentes, Jorge Moreno, Elsie Celi, Yolanda de las Mercedes Yupangui, Jaime Fernández y Álvaro Román. La posesión se da luego que el pasado 23 de enero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designará a los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, manifestó que uno de los principales ejes de su trabajo será la lucha contra la corrupción. Seremos implacables con los jueces y servidores judiciales corruptos, pero asimismo reconoceremos y valoraremos aquellos servidores judiciales honestos. Los hechos violentos registrados en los últimos meses en contra de niños y mujeres será otro de los aspectos en el que trabajará el nuevo Consejo. Mi compromiso con la ciudadanía es fortalecer los mecanismos para investigación y sanción para que nunca más estos hechos se vuelvan a repetir. Los vocales de la Judicatura permanecerán en funciones durante los próximos 6 años, tal y como lo dicta la Constitución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y esta jornada se cumplió la presentación de los informes de labores de las autoridades y representantes de las distintas funciones del Estado ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Julio César Trujillo, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, inició con estas comparecencias ante la legislatura y dijo que durante este periodo de trabajo se ha destituido a 28 funcionarios de distintos organismos por no cumplir con sus funciones. El presidente de la Función de Transparencia y Control Social hizo un resumen de la gestión. Dijo que se trabaja con el compromiso de luchar contra la corrupción. Como parte de la Función de Transparencia y Control Social, a la cabeza del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, trabajo cada día con el firme compromiso de luchar contra este terrible flagelo llamado corrupción. Dijo que recuperar la institucionalidad del país y el verdadero Estado democrático que trabaje por la igualdad y derechos de sus mandantes es el principal compromiso que ha tenido la Función de Transparencia. Nuestra Carta Magna establece aquellos principios por los cuales debemos trabajar, como son la responsabilidad, transparencia y equidad, fomentando e incentivando la participación ciudadana, con el fin de proteger sus derechos y así combatir la corrupción. Además, mencionó las obligaciones de los organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría y de las Superintendencias. Formular políticas públicas de transparencia y control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. Por parte de la secretaria de la Función de Transparencia y Control Social, Verónica Acosta, presentó datos. Dijo que las entidades que conforman la Función de Transparencia han receptado más de 167 trámites sobre denuncias, quejas y reclamos en 2018.
Esto se debe en gran medida a que la gente confía y las personas que han sido víctimas de alguna irregularidad se acercan con confianza al Consejo de Participación Ciudadana porque tienen la seguridad de que sus denuncias van a ser entendidas. Acosta dijo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha aprobado 2 informes en casos de investigación y se espera concluir al final de este periodo con una veintena de investigaciones. El caso de Mariano Nicanor Zambrano Segovia, prefecto de Manabí, y la Central Hidroeléctrica Manduriaco, caso Caminosca, que han sido presentados ante la Fiscalía General del Estado. Julio César Trujillo cerró diciendo que designar a las nuevas autoridades ha sido el trabajo más esforzado que se ha llevado y apeló a que quienes hayan sido designados sean leales con el pueblo ecuatoriano. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y autoridades de la función judicial también presentaron su respectivo informe de labores ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Hubo críticas respecto de cómo recibieron las instituciones y también sobre el déficit de personal para la atención de los diversos casos. La fiscal encargada Ruth Palacios dijo que recibió una institución lacerada y que pese al déficit de fiscales y la alta carga laboral, el compromiso para luchar contra la delincuencia es primordial. Existen fiscalías en donde un solo equipo, compuesto de fiscal, secretario y asistente, tienen que atender entre 4.000 y 5.000 denuncias. En su intervención expuso cifras sobre el avance de los procesos que lleva a cabo la Fiscalía. Se refirió, por ejemplo, al caso Balda, a las investigaciones sobre tráfico de influencias y sobre el caso Diezmos, en el que 16 asambleístas son investigados. Algunos de ellos ya no están en funciones y otros aún están en sus cargos. No perseguimos personas, perseguimos al delito. De su parte, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, también cuestionó en cómo recibió la institución. Dijo haber encontrado inconvenientes, sobre todo en la administración. Evidenciadas en la omisión de los sistemas de control interno que debían haberse aplicado y en esta vital institución del Estado. Calificó como uno de los logros la eliminación de la figura del error inexcusable, así como la implementación de la Mesa por la Verdad y la Justicia. Perseguidos políticos nunca más. Instancia que recibió, investigó y denunció casos de hostigamiento a través del sistema judicial durante el periodo del expresidente Correa. Otra de las autoridades que presentó su informe de labores ante el Pleno fue el defensor público Ángel Benigno Torres, quien ejerce el cargo desde agosto del año pasado. Indicó que la Defensoría tramitó 267.000 solicitudes ciudadanas para temas de flagrancia, atención a víctimas, entre otras atenciones de tipo penal. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De su lado y en esta misma línea, los titulares del Consejo Nacional Electoral, así como también del Tribunal Contencioso Electoral, detallaron los retos que enfrentaron al asumir los respectivos cargos, la gestión cumplida y los temas pendientes para este 2019. Las elecciones seccionales 2019 fue el eje principal del discurso de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, ante el Pleno de la Asamblea. Resaltó que el proceso electoral para marzo refleja el trabajo transparente emprendido por estos organismos. Para este cuerpo colegiado ha sido importante asumir el compromiso de promover la construcción y ejecución de políticas públicas de igualdad e inclusión. La presidenta del CNE también se refirió a futuras reformas legales. Se elabora una propuesta de reformas a la ley orgánica electoral y a las organizaciones políticas Código de la Democracia, con el fin de contar con una ley donde se garantice los derechos de representación de las minorías y se beneficie siempre la participación política de la ciudadanía. Dijo que no se trata de que el CNE se active solamente en elecciones, al contrario, se busca mejorar la calidad de la representación política en el Ecuador. Poniendo énfasis en procesos de formación a través de un plan intensivo y permanente de capacitación dirigido a la ciudadanía y a los actores políticos. Luego fue el turno de Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Allí hizo referencia a las autoridades que pasaron por este organismo y los resultados obtenidos. Dijo que el 2018 fue un año atípico e inestable para la Administración de Justicia del Contencioso Electoral. Trabajaron incesantemente para cumplir con los mandatos constitucionales y legales que garantizan la justicia electoral
que es nuestra misión. Viteri también hizo duras críticas a la asignación presupuestaria, pues habló del déficit para este organismo y la falta de infraestructura. Encontramos una entidad que a día de hoy no ha podido culminar su estructuración, siendo una de las causas la falta de recursos. También detalló los retos para el 2019. Un proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, para llenar los vacíos legales. Cumplida la rendición de cuentas del Pleno de la Asamblea, tiene la potestad de crear una comisión a fin de que se dé seguimiento a la información entregada. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación vamos a recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Miga chihuaychiga yukuna, ñukunchi ñami kasna kaichishi, kikipa guasiman chamukunchi, kichwa shimipi willa kunawan mashi belki sanchi, yayichishi willa kunawan kaipi kallarinchi. Rueda de prensa presidenta. Mamayakta tandanaku itapucha que Elizabeth Cabezas apugima mi kunan kaipunja katuku y kasna willachi hatun ayukunaman rixichirka kanirka mikai Ana Galarza apug imawan yanka kuna shugniki ishkainiki asesores 1 y 2 paikuna taka kasna yankaimanta anchu chishka mikanakan ninmi imamanta kasna kai hatun mamayakta tandanaku y ukupi rimanaku kuna tiashka kai kamachi kunata mana paktashkamanta. Reacciones caso Galarza, Shina Yati, Kashna Kai, Mamayakta, Tananaku, Yuku, Ima, Pimi, Tauka, Apukuna, Imaka, Rimanakushka, Kuna, Paikuna, Kaningmi, Kashna Kai, Hatun, Apu, Ana Galarza, Imata, Kayajiku, Punjakuna, Imapi, Hatun, Taripaikuna, Imata, Kayarishka, Manta, Rikushka, Kilka, Imapi, Kamana, Pakta, Shinam Rikurin, Kai, Mamayakta, Tananaku, Yukupi, Tukui, Apukuna, Rixishka, Mikanakan, Chaitami, Yukunchi, Kasuyakunchi, Nishpami, Kaipika Willachishka kan. Sinayatik mamayakta tandanaku itapusha gima kanishka, kai mamayakta tandanaku yukumanta procuraduría, paikuna rimashka ima tami yukunchi kasuya kunchi nigmi kaipi imashina ñaupagman kaitari paikuna paktashkata rixinkapag. Resolución condolencias Rina Campaín. Kai mamayakta tandanaku yuku ima pimi kasna tukui apukuna shug nanarishka kilka imata arinirka kuna. Paikuna kai Rina Campaín apukpak kusa imatami kai Fernando Casanova runa imatami kai yaji chaska punja ima pikito yakta pika kasna yakita wanyuchishka kunakan. Chaimanta kasna kai pika tukui taripaikuna nyawinchi kuna imatami kajarina kan kasna kai yakikuna imaka ama kungarishka sakiri Sinayati kai yakikuna ima ama astawan tiacho nishpami kaipi apukuna imaka shuktatkita upayaywan yuyay pactarirka kuna. Posesión vocales judicatura, kai Consejo de la Judicatura hatun tandanaku imanta mushu yankaita pushak runakuna imatami kai mamayakta tandanaku yuku ima pika yankay pika yarichirka kuna. Paikunaka kai shamuk sukta wata imatami yankanka kuna nirkami. Sinayati kai hatun tandanaku itapusha Carmen Maldonado, María del Carmen Maldonado apuwarmi imaka kai pimi nirka ñukunchi kai chimba pura ikuna ima pika kasna yakikuna amatiachunmi pacta yankaita kasarishun nishpami rixichirka. Rendición cuentas función transparencia shinayati kunan punja ima mika imama yakta tandanaku yuku ima manka tauka kasna kai yaktapi wasikuna tapushak chayamushpa kaipi punja yankashka kuna watapi paktashka kuna ima tarixishirka. Kallarirkami Julio César Trujillo paika kai función de transparencia y control social hatun tandanaku itapushak runamikan. Paimi nirka ñukunchi kasna kai punja kuna yanka ima pika ishkichunga pusa kasna yanka runa kuna imatami yankaimanta anchuchishkanchik paikuna mana pacta yankaikuna imata pushakushkata rixishpa nishpami kaipika willachirka rixichirka pash. Informe función judicial shinayati kai tandanaku imanta pishastawan kai pushakuna imaka kaiman apukunaman willachinaman michayamurka kuna. Paikuna kakallarirka hatun yuya ima pikanirka ñukunchi kasna ñawinchikuna taripaikuna imata katinapaka kasna yanka kamak runakuna ima mimanatian chaitami ñukunchi kai punjakuna kai watakuna killakuna ima pika astawan ñawpagman mañashpa yankashpa katikushkanchi nishpami rixichirka kuna. Shinayati
Inti ñapuchukay imapika kay función electoral hatun tandanako itapushak warmi imami kay manchayamushpa kay Consejo Nacional Electoral chinallati kay Tribunal Contencioso Electoral tandanako imanta pushakuna pishkaypi willachirkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchika kashna kay punllakuna imapi kay shamukilla imashina kay watapi agllarina pushakuna imata chaytami pacta llankakunchi nishpami kay pikariksichishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que para este miércoles a las 9:30 está convocada la continuación de la sesión del Pleno número 561 con el objetivo de retomar el segundo debate del proyecto de ley para erradicar la violencia en el deporte. Esta propuesta, entre otros aspectos, crea, implementa y desarrolla acciones preventivas y sancionatorias dirigidas a la erradicación de la violencia en el deporte. Varios son los casos de violencia registrados en escenarios deportivos en los últimos 10 años, que han dejado tras su paso muerte y el temor de acudir a estos espacios deportivos. Esta realidad busca ser cambiada a través del proyecto de ley de prevención de la violencia en el deporte, que este miércoles continuará su segundo debate. El titular del Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea, Sebastián Palacios, destacó que la educación será la base para evitar estos hechos. Por ejemplo, incluir en las mallas curriculares, no necesariamente una materia, pero sí el que exista permanentemente información a los estudiantes que busque prevenir y erradicar la violencia en todos los ámbitos. La Mesa Legislativa de Salud que trató esta propuesta recogió aportes y experiencias de varios actores en la construcción de la iniciativa, que coincidían en que la prevención es la base para evitar la violencia. William Garzón es titular de la comisión. Accionar en conjunto con una serie de medidas que deban trabajar de manera coordinada son las que nos van a llevar a un proceso preventivo óptimo. En la propuesta consta uno de los pedidos más reiterativos durante su tratamiento, como son los recursos, implementos deportivos e infraestructura. Se necesitan recursos para viajar, para indumentaria, se necesitan recursos para tener los escenarios deportivos en buen estado, para garantizar la seguridad. El hecho de que cambie de ministerio a una secretaría del deporte no va a significar que exista una disminución de recursos ostensible. Esta ha sido una problemática no de ahorita, de toda la vida. La propuesta contempla otros aspectos como un plan de seguridad, prevención y gestión de riesgos en escenarios y eventos deportivos de carácter integral. En cuanto a sanciones, se plantea: será sancionada la persona o el grupo con el 25% del salario unificado del trabajador si escala o sube mallas de protección e ingrese de forma no autorizada a la cancha. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 10 días, multa del 25% del salario unificado y prohibición especial de ingreso durante 90 días a la persona que porte bengala o material inflamable, arma cortopunzante en los escenarios deportivos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre este tema que será materia de discusión este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional, nuestra compañera Mariela Logroño tuvo la oportunidad de dialogar y de ampliar detalles sobre esta iniciativa con el asambleísta Sebastián Palacios. Sebastián Palacios, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Suma, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, presidente del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Gracias, ya me acompaña el asambleísta Sebastián Palacios, con quien abordaremos varios de los temas que han sido parte del debate en estos días. Asambleísta, bienvenido a la Televisión Legislativa del Ecuador. Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Asambleísta, en los últimos días hemos podido evidenciar hechos que sin duda alguna han conmovido al país, hechos de violencia en contra de las mujeres, de femicidio, entre otros, y que ha permitido cuestionarnos como Asamblea Nacional qué se está realizando, se está haciendo un seguimiento una vez que hay una ley que trata esta temática. Así es, yo creo que a todo el país le ha consternado lo sucedido a Diana, lo sucedido a Marta,
y esas miles de mujeres que han sido violentadas, que han sido agredidas de forma física, sexual, psicológica. Y sí, la Asamblea Nacional evidenció esto hace más de un año, cuando aprobamos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. De hecho, yo fui uno de los integrantes de la comisión ocasional que analizó esa ley, y ya un año después de su aprobación nos hacemos esa pregunta, si realmente la ley ha funcionado o no. Con todos estos casos que hemos visto y que, insisto, nos entristecen, nos damos cuenta que no se han cumplido las expectativas. Usted ha convocado a las instituciones que forman parte de este Sistema Nacional Integral. Tal vez hay respuesta, información de qué programas han sido implementados. Así es, yo convoqué porque precisamente ante esa pregunta decimos, ¿es por la ley o es por la falta de aplicación? Y definitivamente es lo segundo. Vemos que no se ha aplicado el sistema, por ejemplo, el sistema integral que establecía la ley. Vemos que las instituciones que pertenecen a ese sistema no tienen los recursos necesarios. $657,000 presupuestados para la lucha contra la violencia de la mujer es nada. Y por ende, necesitamos saber de todas las instituciones que pertenecen al sistema cuáles son los planes, los programas, las acciones que han planificado y cuánto presupuesto estarán asignando para esta lucha. Entendemos que esto no es solo preocupación o responsabilidad del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional, no. Esto es responsabilidad de todo un Estado, debe ser una política pública y por ende todos los ministerios e instituciones deben contar con un presupuesto y con acciones claras que implementar en este año. También se han generado dudas con la eliminación del Ministerio de Justicia, cambia una Secretaría de Derechos. ¿Qué ocurre con el seguimiento a estos casos también de violencia en contra de la mujer? Claro, entendamos que la ley, por ejemplo, planteaba un sistema único de referencia o de información. ¿Qué significa esto? Que todas las instituciones del Estado manejen un solo sistema de datos para que no existan cruces de información y para que pueda haber prolijidad en la atención de una mujer, que no haya revictimización, y precisamente eso tampoco existe. Entonces, a mí sí me parece, yo lo dije muy claro en el Pleno de la Asamblea Nacional, no ha habido una responsabilidad y no se han asumido las competencias de manera adecuada por parte de los organismos del Estado. Y por eso hacemos el llamado, no porque ha sucedido lo de Diana, lo de Marta, sabemos que esos son los casos visibles, pero hay 11 denuncias de violación al día en nuestro país, 6 de cada 10 mujeres son violentadas. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres necesitan los mecanismos para poder denunciar y no los tienen? Por eso es tan importante que esta ley sea implementada de manera adecuada y la Asamblea Nacional, a través de la resolución que aprobamos en el pleno anterior, llamamos a todas las instituciones y vamos a hacer el seguimiento necesario para que así sea. No descansaremos hasta que realmente la ley se pueda cumplir a cabalidad y que de esa manera veamos que poco a poco van reduciendo estos casos, porque sabemos que no es un problema que se reduce o que se soluciona de un día para otro. Aquí hablamos de un problema estructural, de un problema que tiene que ver con el machismo que todavía está impregnado en nuestra sociedad y que desde la Asamblea y todos los ciudadanos, padres, madres, debemos todos los días pensar en quitarnos esas trabas que a veces tenemos, esas costumbres que las vemos normales, pero que no están bien, y que busquemos todos juntos esa igualdad de género, esa igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Asambleísta, otra de las críticas que se ha generado es que las mujeres que sufren violencia en sus hogares denuncian esto, pero hay el personal que cambian de manera permanente y no dan seguimiento a estos casos. Tal vez demandaría también mayor capacitación al personal que da seguimiento a los casos de violencia. Absolutamente. Debemos entender que lo que más suena o lo que más llama la atención son esos casos de violencia sexual o violencia física, agresiones, golpes, pero también hay otros tipos de violencia. Entonces, y uno de los temas que también planteaba la ley era la especialización y la capacitación constante del personal que atiende ese tipo de denuncias, porque también hay la violencia psicológica, también hay la violencia patrimonial, la violencia simbólica, que mucha gente no sabe lo que significa, pero las personas que deben estar capacitadas y que son las encargadas de recibir las denuncias, de poder direccionar a las mujeres que llegan con esas denuncias y obviamente brindarles una respuesta, deben estar permanentemente capacitados. Entonces vemos que es necesario hacer un seguimiento, vemos que es necesario pasar del dicho al hecho. Muchas autoridades ante estos casos han salido a decir, sí, nosotros estamos luchando contra la violencia de género,
pero realmente las cifras, realmente los planes, los programas que hemos visto no demuestran eso, y por ende es necesario que nosotros como Asamblea Nacional, como ente fiscalizador, revise las acciones de todas estas instituciones y, como lo dije, vamos a revisar qué va a hacer el Ministerio de Justicia, qué va a hacer el Ministerio de Educación, que tiene una responsabilidad enorme. Todo esto va de la mano con la educación. ¿Y esto no demandaría incluso reactivar el grupo parlamentario por los derechos de las mujeres que fue creado justamente para esta ley? Bueno, el grupo parlamentario se mantiene activo con diferentes actividades, pero sí el grupo parlamentario podría tomar un rol mucho más protagónico en cuanto a hacer un seguimiento. Incluso entiendo que un grupo de mujeres vino a la Asamblea Nacional y le pidió a la presidenta de la Asamblea que se cree una comisión especial que haga el seguimiento del caso, porque tenemos una ley, pero si una ley no es aplicada, si una ley no es obedecida por los organismos del Estado, por las instituciones, ministerios, entonces ¿qué podemos esperar? Por ende, sí va a ser importante que hagamos el seguimiento necesario y nosotros nos comprometemos, yo me comprometo no solo como miembro del grupo parlamentario, como asambleísta, sino como un feminista que creo en la igualdad de oportunidades, de derechos, y que a través del seguimiento, a través de las leyes, de todas las propuestas, vamos a buscar que eso exista en nuestra sociedad. Asambleísta, en otro tema, ya para esta semana se llevaría a cabo la continuación del segundo debate de este proyecto de ley que busca erradicar la violencia en el deporte. Contempla varios aspectos importantes, pero el eje principal, como su nombre lo dice, es la prevención. Así es, vamos a aprobar una ley que es fundamental para el país y sobre todo para el deporte ecuatoriano. ¿Cuántos de nosotros pensamos cuando hay un partido de fútbol, cuando hay un evento deportivo, el que tengo que ir solo y no con mi esposa, no con mis hijos, no con mi familia, por miedo a que algo les pase? Lamentablemente se han dado muchos sucesos de violencia en los estadios, sobre todo en los estadios de fútbol, personas heridas, gente que lamentablemente ha perdido su vida, y esto se da porque no hay en la norma actual una aplicación correcta para las personas que cometen estos actos de violencia en los escenarios deportivos. El COIP contiene obviamente sanciones a quien genera violencia, pero hay un vacío jurídico cuando esto se da dentro de un escenario deportivo. Por eso hemos visto que es necesario el tener una ley apropiada, una ley específica que sancione, obviamente a través de reformas al COIP, sancione todo tipo de evento violento que se dé en los estadios y que no solo nos enfoquemos en lo que pasa después, en la sanción, sino, como usted bien ha dicho, en la prevención. ¿Cómo evitamos que esto suceda? Para eso se ha implementado todo un sistema de algunas validaciones, de algunos requisitos que deben cumplir los organizadores de eventos, desde licencias, pasando por avales, pasando por algunos sistemas que deben implementar para que se pueda garantizar que es un espacio seguro y que de esa manera se puedan prevenir los diferentes eventos de violencia que suceden en los estadios. Y obviamente enfocarnos nuevamente en la educación. Hacemos un énfasis en la importancia en las escuelas, colegios, universidades, en los medios de comunicación, que se pueda hablar de esto y que recobremos el verdadero sentido del deporte. Usted y yo entendemos que el deporte es salud, el deporte es bienestar, el deporte es alegría, es pasar en familia. No puede verse tachado por estos actos terribles de alguien que se hace llamar hincha, pero que en realidad no es hincha, que va al estadio a causar daño, a generar violencia y obviamente a dañar esa fiesta deportiva, que es lo que verdaderamente significa. Asambleísta, usted como coordinador del Grupo Parlamentario Masificación del Deporte de la Asamblea, también se prevé que vaya de la mano con un proyecto de reformas a la ley del deporte. Así es, como coordinador del grupo estamos trabajando en una reforma integral a la ley del deporte. Para esto nos hemos reunido con muchísimos actores del mundo deportivo. Queremos que tengamos una ley del deporte que sea orgánica, queremos una ley del deporte que sea absolutamente inclusiva. Para eso nos hemos reunido con Olimpiadas Especiales, con el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Queremos una ley en la que todos los organismos del deporte estén conectados. Para eso es necesario un sistema nacional del deporte. Vamos a plantear un sistema interconectado, articulado dentro de la ley. Queremos una ley en donde se establezcan posibilidades claras para que los niños, los jóvenes puedan hacer deporte y que sean incentivados para eso. Queremos una ley en la que las universidades no sean el cementerio de los deportistas, como se dice, entonces vamos a plantear alternativas para que las universidades puedan fomentar, masificar el deporte y no truncar a los deportistas. Y obviamente darles todas las garantías, los derechos a los deportistas de todos los niveles, desde el recreativo, formativo, de élite, profesional, para que todos
sepan que tienen una ley que les acompaña, una ley que es absolutamente aplicable y una ley que garantiza que en el país cada vez más personas hagan deporte. Yo soy un ex deportista y por lo tanto creo que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de las personas. No lo creo solo yo, lo creen organismos internacionales como la ONU, que plantea el deporte como un eje fundamental dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vamos a seguir impulsando a través de la ley, a través de iniciativas que estamos trabajándolas. Pronto acá en la Asamblea celebraremos el Día Nacional del Fútbol Femenino. De esa manera estamos conectando los dos temas, ¿no es cierto? A través del fútbol muchas mujeres ven la forma de luchar contra el machismo, de demostrar que son capaces. Muchas mujeres ven al fútbol como un medio de vida también. Eso lo vamos a conmemorar aquí en la Asamblea próximamente. Entonces, como grupo parlamentario estamos trabajando de forma ardua en diferentes acciones, actividades, iniciativas y obviamente invitamos a la ciudadanía, a todos los deportistas a unirse, a saber que hay un grupo específico en la Asamblea Nacional tratando el deporte y que estamos prestos a escuchar sus requerimientos, sus necesidades para poder implementarlas a través de leyes, de proyectos, iniciativas, foros, charlas. Todas sus ideas son bienvenidas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el asambleísta Sebastián Palacios. Él es integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y coordinador y principal representante del Grupo Parlamentario de Masificación del Deporte de la Asamblea Nacional, con quien hemos tenido la oportunidad de abordar dos temas importantes que han formado parte del debate esta semana en el país. Y en más noticias, amigos, les contamos que legisladores del movimiento Creo buscan derogar el impuesto verde, un tributo que se cancela junto a la matriculación vehicular y que desde este año los propietarios de vehículos deberán cancelar en su totalidad. Hubo cuestionamientos sobre este impuesto al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Varios asambleístas del movimiento Creo presentaron un proyecto de ley para derogar el impuesto verde, un tributo que se cancela junto a la matriculación vehicular y que hasta el 2018 contaba con rebajas en el pago dependiendo del cilindraje y años de antigüedad del vehículo. El asambleísta Fabricio Villamar asegura que es un tributo recaudatorio que no ha surtido mejoras en el medio ambiente. Tan nos sirvió al desincentivo que no se chatarrizó. De hecho, el Estado no cumplió con su función de presentar un plan para la chatarrización o para la disminución del efecto de la contaminación. El legislador justificó la presentación del proyecto al recordar que la ley se publicó como decreto y con ello asegura brinda la facultad de analizar a la Asamblea. La recuperación de la competencia que tiene la Asamblea para este caso específico, y es que cuando no ha discutido, la Constitución franquea la posibilidad de discutir, reformar o derogar. Por otra parte, el asambleísta Homero Castañer recordó que la Ley de Fomento Ambiental establece que este impuesto no podrá superar el 40% del avalúo del vehículo, pero esta disposición no se cumple. Este vehículo, que está en la base de datos del SRI, en $2.238 del avalúo, paga $1.134 de impuesto verde. La Comisión de Desarrollo Económico recibió al director subrogante del Servicio de Rentas Internas y al colectivo Fuera Impuesto Verde. Tras su visita, el presidente de la mesa legislativa, Esteban Albornoz, indicó que se debe revisar el tributo y pensar en los que menos tienen. Y sobre todo yo me enfoco en aquellos agricultores que lo único que tienen es su carrito viejo, su camioneta vieja, que utilizan como medio de producción transportando sus productos y ellos tienen que pagar impuestos muy altos y tenemos que pensar en eso. La propuesta del movimiento Creo deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior remitida a una comisión para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional se instaló en sesión la tarde de este martes para conocer y votar el informe no vinculante respecto de la objeción que remitió el Ejecutivo, la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de la Producción, Comercio e Inversiones para el establecimiento de polos de desarrollo y a la ley orgánica de solidaridad. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner está en la comisión. Adelante, Tatiana, cuéntanos cómo avanza la votación de este informe.
Gracias, buenas tardes. Hace pocos minutos se aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley reformatorio al Código de la Producción en cuanto a los polos de desarrollo que tienen que ver con las provincias más afectadas del terremoto de 2016, que son Manabí y Esmeraldas. Hace pocos minutos también tuvimos la posibilidad de conversar con el asambleísta proponente de esta iniciativa, Guillermo Celi, que nos contó detalles de esta sesión. Escuchemos qué dijo. Son temas que han permitido abonar a la formación de lo que planteamos en esta comisión por propuesta realizada meses atrás, de la creación de los polos de desarrollo económico. ¿Cuál es el objetivo? Generar empleo y apoyo al emprendimiento a todos los sectores. Mire que con el simple aviso y anuncio de la generación de esta nueva figura que va a permitir la inversión nacional y extranjera para detonar el empleo, ya hay anuncios de parte del gobierno central que empezará una inversión de $60 millones en Ambato a la industria del calzado, con 2.200 empleos, 70 millones en Cuenca a la industria metalmecánica con 1.900 empleos. Se habla de una inversión importante aquí en la capital de la República que bordeará los $400 millones, otra en la provincia de Manabí sobre ciencia y tecnología, e innovación y tecnología, lo cual es muy importante también. Y todos estos elementos que se van a acoger a esta ley de polos de desarrollo económico que se benefician de los incentivos de la ley de fomento productivo, va a permitir las reglas claras, seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera y el detonar el empleo digno y bien remunerado. 10 observaciones envió el Ejecutivo a este proyecto de ley, de las cuales 3 se acogen en esta comisión y 7 se allanan a las propuestas ya aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta Guillermo Celi califica como exitoso el trabajo que ha desarrollado el Ejecutivo con el Legislativo en cuanto a esta ley tan necesaria para el país. Un gran trabajo, primero en la comisión, pero también se ha hecho un gran trabajo justamente con varias carteras de Estado, como el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Producción, el Ministerio de Turismo, y eso ha sido importante para dar lugar en un esfuerzo, que más allá de cualquier diferencia política o ideológica, es llegar a acuerdos puntuales. Y esta ley es la mejor demostración de que en el Ecuador, indistintamente de los pensamientos, cuando se quiere trabajar en pos del empleo, del apoyo al emprendimiento del país, de la generación de empleo digno y bien remunerado, aquí están los resultados. Qué bueno, ahora lo inmediato es que el Ejecutivo, a través de todos los estamentos ministeriales, inicien de manera urgente el poner en desarrollo una ley que significa beneficios contundentes para la generación de empleo. También hubo cambios en cuanto a redacción de este proyecto de ley. En este momento se están ultimando los detalles para que este informe sea remitido a la Secretaría y posterior a ello al CAL para que se ponga en consideración del Pleno de la Asamblea y los asambleístas conozcan de esta iniciativa. Esta es la información que les podemos entregar hasta esta hora. Que tengan una buena tarde. Gracias a Tatiana Sonnenholzner por ese reporte. Y ahora les contamos que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional sesionó este lunes para conocer varios temas. En primer lugar, esta mesa conoció sobre las resoluciones enviadas por el Consejo de Administración Legislativa en torno a varias propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal de iniciativa del asambleísta Lira Villalba y otra de la presidenta de la legislatura, la economista Elizabeth Cabezas. Posterior a esto, estaba prevista la aprobación del informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de la función legislativa. Sin embargo, esto no ocurrió debido a que los integrantes de la mesa no llegaron a un acuerdo en cuanto a la creación de un comité de ética. La asambleísta Verónica Arias explica por qué en lo personal no está de acuerdo con esta propuesta. Lo que se haría al crear este comité de ética es regularizar que los legisladores cometemos de manera permanente actos de corrupción o actos reñidos con la ley, cuando eso tiene que ser la excepción. Por eso esta comisión multipartidista que se activa únicamente con una denuncia juramentada, me parece que es el procedimiento correcto. Podemos cambiarle de nombre, que no se llame comisión multipartidista, sino una comisión de ética que cuando hay una denuncia por parte de un legislador, se active la investigación, por supuesto, dándole el derecho a la defensa al asambleísta que ha sido denunciado, pero no me parece que se tenga que normalizar el hecho de que tengamos una comisión de ética permanente.
Y en más información, la liquidada Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural de Riobamba aún genera preocupación entre sus ex socios que esperan la devolución de sus ahorros. En junio de 2015, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria reveló irregularidades ocurridas en esta institución financiera, como la incapacidad de cumplir con los socios y también insolvencia. Un informe reveló que 4,4 millones de dólares que constaban como activos fueron destinados a promoción y publicidad. 1,6 millones de dólares invertidos en el denominado seguro socio Mi Amigo Médico, pese a no existir socios beneficiados, además de bienes inmuebles sobrevalorados en al menos 4 millones de dólares. Este caso fue expuesto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, a fin de que se pueda adoptar medidas, pues al menos 3.000 ciudadanos aún no recuperan sus ahorros. Así lo indicaron Pablo Fierro, representante de la Junta de Acreedores de los Perjudicados, y Héctor Zambrano, uno de los perjudicados. Apenas hace 2 meses llegó la sentencia a Riobamba y estamos en el trámite de ejecución. Hemos tenido que pasar 1000 problemas, incluso se tuvo que despedir a un juez corrupto y que nosotros presentamos la denuncia en el Consejo de la Judicatura y lo tuvieron que despedir. Pero el proceso no ha sido expedito, muy demorado, con muchos contratiempos y en definitiva, mire, apenas hace 2 meses, a los 3 años y algo más, hemos llegado a que se ejecute la sentencia. Pero no vemos los frutos deseados como son el cobro a las aseguradoras. También hay unos fuertes rubros que correlacionan al dinero sobre el equipo Olmedo, la ejecución de las sentencias que está tan lento. Huillaykunawan miñukunchik kashnakaychishi kikinpa wasiman chamukunchik ashtawan riksishpa katishun. Continuación, pleno 561. Kaya chillay punja ima pagmi kashnaka imama llakta tandanaku yukuman ñatukuy apukunata kayachishka kan iskumpacha chawpi tutamantapi rimanakuy takallaringapak. Kaypika imashina ya kashna kay violencia en el deporte. Kashna yakikuna ima tiashka ninka y pugyana pambakuna ima pichaypi harkanapa rikunapa shinallati chaparana imapa kamachi imatami kaypika ashtawan rimanakushka katinka kuna tukuy apukuna ishkayniki hatun tandanakuypin. Impuesto verde shinallatika y creo wangurimanta apukuna imami shugyuyayta kasna kaypika riksichikunkuna. Paykuna kakay impuesto verde hatun manukulki imatami antawakunamanta kasna paykuna watampi chayachina imapi kasna mirachishpa tukuita kuna kallarishka kuna kan chaymantami paykuna kanin ñukunchik chaytaka anchuchina mikanchik kasna llakikuna imatami apamukun tarpukuna kasna chagra runakuna imaka kasna mauka antawakunatami charin chaymanta llakikunapi urmakunishpami kaypika riksichishka kuna. Informe gobiernos autónomos shinallati kay mingarishka pillanka gapukuna imami kunan kay chishillati shukhatun rimanakuy tacharikunkuna kaypika imashina kay código de la producción, comercio e inversiones kamachi imata kasna llaktapusha gallishina makachashkata rikungapak shinallati ayichingapak. Chequipa imaka kay orgánica de solidaridad kamachi imatapish kasna kaypi ashtawan rimanakushpa katinkapakmi kasna tandanakushpa kay pachayati katikunkuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. La decisión del gobierno nacional de colocar bonos soberanos por $1.000 millones en mercados internacionales generó reacciones en la Asamblea Nacional. Hay quienes consideran que el país no está atravesando su mejor momento económico, pero hay que buscar opciones. Este 28 de enero el Ecuador colocó $1.000 millones de bonos soberanos en el mercado internacional.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, defendió esta medida. Señaló que pese al complicado entorno que vive el país enfrentando precios internacionales, un riesgo país estable pero aún elevado y una leve baja en las calificaciones crediticias, los inversionistas mostraron su intención de obtener bonos ecuatorianos por sobre los 3.000 millones, dijo la autoridad. No es sencillo el escenario, no solamente por las condiciones externas, sino también por todo el déficit fiscal abultado que teníamos que financiar y por las nuevas presiones que tenemos para este año. El secretario de Estado reiteró que el diálogo con el Fondo Monetario Internacional continúa. No descartó un potencial crédito con el FMI, pero aún hay que evaluar las condiciones. Uno no puede ir a un organismo de esta naturaleza luego de 10 años de maltrato a decir tengamos un acuerdo y luego de 10 años de desconfianza absoluta. Hay que reconstruir una relación y esto es parte de un proceso. No obstante, para algunos asambleístas el gobierno nacional no tiene otra salida, pues aducen que el país carece de un plan económico rentable. No hay salida. El gobierno tiene que buscar en esta reingeniería financiera todos los mecanismos que le permitan buscar la estabilidad económica para 18 millones de ecuatorianos. Y que vayamos abriendo un hueco para tapar otro hueco y que vayamos haciendo, en definitiva, tomando medidas parches que a la postre no solucionan el problema. Pero el tema va mucho más allá, según Esteban Albornoz, pues indicó que no es malo endeudarse. Lo crítico es que se ha usado para gasto corriente. Pero claro, si nos endeudamos para gasto corriente, ahí comienzan a haber complicaciones y deberíamos siempre analizar esa perspectiva de pensar en que nos vamos a endeudar para obras rentables. Los bonos colocados en el mercado internacional son a 10 años plazo con el 10,75% de interés. El ministro Martínez justificó que la tasa de 10,75 fue 25 puntos básicos más bajo que el precio inicial. Esto no convenció al asambleísta César Ron. El Ecuador no genera las condiciones de confianza. Los mercados internacionales conocen cuál es la situación económica del Ecuador. Según información del Ministerio de Finanzas, con esta operación aprobada por el Comité de Deuda desde el año pasado, se cubre el 12,5% de las necesidades de financiamiento, 8.000 millones aproximadamente de 2019. Los recursos permitirán fortalecer las reservas y financiar el presupuesto general del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.